Entonces, me voy a presentar, me permiten un segundo, voy a compartir una pantalla para que todos podamos mirar. Listo. Ok. Bien, chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial como son las competencias ciudadanas dentro del ámbito de Saber Pro, del escenario que hemos estado mirando todos estos tiempos. Me presento, mi nombre es Darly Velázquez Martínez, soy abogada, egresada de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, tengo más de 15 años de experiencia docente y hago parte del equipo Saber Pro en todo lo que atiende a las competencias ciudadanas. Entonces, ya ustedes han venido en un proceso todo este tiempo de estrategias tendientes a mejorar todo lo que son las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro. Hoy vamos a mirar o vamos a hablar en estas tres oportunidades de competencias ciudadanas. Antes de irnos como que al tema concreto, vamos a mirar unos mitos de las competencias ciudadanas y necesito un gran favor de todos ustedes para que esta charla sea mucho más que una charla, pues necesito que estén activos, participando. Vamos a tratar de hacerlo más lúdico posible para que ustedes saquen el provecho necesario en esta temática en particular. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de mitos de las competencias ciudadanas, porque existen unos mitos como por ejemplo, solo son para los que les gusta la política. La competencia ciudadana solo es para el que le gusta la política. Los demás, ¿para qué nos va a interesar la competencia ciudadana? Otro mito, solo son para los abogados, y eso es totalmente falso. Todas las personas tienen que conocer de competencia ciudadana. Tan es así que en las pruebas, tanto en bachillerato como a nivel universitario, exigen el conocimiento de estas mismas. Solo sirven para la presentación de una prueba. Vamos a mirar ahorita más adelante para qué nos sirven estas competencias ciudadanas y vamos a identificar, que en nuestra vida diaria siempre vamos a tener en cuenta las competencias ciudadanas. Otro mito, que son aburridas. Vamos a tratar de desmitificar eso en el día de hoy. Vamos a mirar qué tan chéveres son las competencias ciudadanas, sobre todo si nos sirven para aplicarlas en nuestra vida diaria. Miremos entonces para qué sirven estas competencias ciudadanas. Aquí tenemos dos parámetros fundamentales para que exista una convivencia práctica, pacífica, perdón. Nuestra sociedad necesita definitivamente una convivencia en armonía, en paz, y las competencias ciudadanas tienden precisamente a buscar que la sociedad viva en un orden establecido por las leyes. Entonces, es importante para todos nosotros. Y una muy interesante para que no se nos vulneren nuestros derechos. Pasa algo en particular, chicos. Yo no sé si ustedes han tenido, aquí les voy a pedir el favor que uno o dos me participen. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de relacionarse con abogados y no sé si de pronto tienen el mismo pensamiento que la gran mayoría de las personas, ¿no? Que los abogados son egocéntricos, son como creídos algunos, son todos, incluso hasta en la forma de vestir se diferencian los abogados de otro tipo de profesión. Si han tenido de pronto oportunidad, chicos, alguno de ustedes que me colabore, ¿qué piensan como tal de lo que les estoy diciendo de los abogados? Cuéntenme. No quiero quedarme aquí hablando solita, necesito que ustedes también me participen. Cuéntenme, por favor. Chicos. Hola, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, cuéntenme, ¿qué experiencias tienen así más o menos como de los abogados? ¿Será que yo estoy o no son como muy habladores? ¿Qué les pasa con los abogados? Cuéntenme. Señor, que son muy estrictos. Estrictos. Ay, hombre, Sí, ajá. bueno,
Mi pareja él es abogado. Son como Ah, muy rígidos. son muy rígidos. Ok. Ese es tu esposo, los demás no somos así. No, Ay, señor. algunos tienen un poco de eso. Yo no me casaría con un abogado, definitivamente. Hablan mucho. Bueno, miren, precisamente los abogados tienen de pronto una esencia y es por lo siguiente. Nosotros, como vulgarmente dice las personas, no nos dejamos meter los dedos en la boca. ¿Cómo así? Chicos, que nos sabemos defender nuestros derechos y eso es totalmente importante, oyeron. Eso nos da de pronto como un egocentrismo, un algo que tienen de pronto los abogados, no todos, por lo menos yo no me considero así, pero algunos sí, porque precisamente no nos dejamos meter los dedos en la boca cuando vemos una injusticia y sobre todo cuando es hacia nosotros, no nos quedamos callados, ¿cierto? Entonces, hacemos lo posible para que no nos vulneren nuestros derechos. Eso es importante en el conocimiento de las competencias ciudadanas, sin necesidad de ser abogado. Sin necesidad de ser abogado, yo debo saber e identificar cuándo me vulneran un derecho, cuándo estoy sometido precisamente a la vulneración de un derecho. Entonces, miren aquí, cuando las EPS nos niegan citas, por ejemplo, medicamentos o exámenes diagnósticos porque no tienen contratación, nosotros debemos saber qué debemos hacer, ¿ok? Si nos quedamos callados y simplemente no hay cita, tengo que esperar 3 meses a que haya cita, tengo que esperar 5 meses hasta que haya cita. No, existen unas entidades que también nos acompañan en el proceso de la defensa de los derechos fundamentales. En el caso de las de salud, tenemos, por ejemplo, la Supersalud, la Superintendencia de Salud. Si yo tengo una queja con mi EPS porque no me ha entregado el medicamento, porque tiene, aparte de las acciones de tutela y los demás mecanismos que tengo, yo puedo hacer una queja a la Superintendencia de Salud, ¿sí? Y a través de esta queja puedo resolver mi situación en ese sentido. Cuando la EPS autoriza una cita, procedimiento o examen médico por fuera de la ciudad y niega viáticos, es imposible, escucho entrecortado. Solamente el caballero escucha entrecortado, los demás me escuchan bien. Por favor, me escriben. Escucho bien. Sí, entonces de pronto es en el compañerito nada más. Listo. Bien, entonces chicos, vamos a poner este chat por acá. Listo. Cuando la EPS me autoriza una cita por fuera de la ciudad, en nuestro caso, la gran mayoría vive en Sincelejo, me imagino, y me manda para Barranquilla, Montería, está obligada la EPS a entregarme unos viáticos, sobre todo si no tengo los recursos económicos para viajar y sobre todo porque yo como usuario no tengo la culpa de que la EPS no tenga la contratación de lo que yo necesito aquí en Cincelejo. Entonces yo no tengo por qué eh, pagar los platos rotos de que la EPS no tenga una contratación específica. Yo solicito, normalmente la EPS tienen como unos formatos para solicitar estos viáticos y si no lo tienen, pues lo hago por un derecho de petición. Y si me lo niegan, puedo hacer algo que se llama reposición y apelación ante la Superintendencia de Salud. Además, también puedo colocar una acción de tutela o puedo efectuar una acción de tutela para que obliguen a la EPS a darme dichos viáticos. No solamente lo atinente a los pasajes, sino que si tengo que quedarme en una ciudad determinada, también tienen que pagarme el alojamiento. Hasta ahí vamos bien, chicos. Por favor, me escriben en el chat. Por aquí estoy muy pendiente del chat. ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo la dinámica del asunto? No he pasado el listado de asistencia dentro de un ratico. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos otro. Cuando una empresa prestadora de salud, de servicio, en este caso de internet, que se me ocurrió, me cobra una multa al terminar un contrato por mala prestación del servicio. Me regalan un segundo que pase por ahí el vendedor.
Bien, es muy común, yo no sé si ustedes han escuchado o les ha pasado, que una empresa cuando presta un mal servicio, en ejemplo de internet, nosotros querramos terminar ese contrato porque yo no puedo estar obligada o amarrada a un mal servicio. Y entonces, cuando quiero salirme de ellos, me dicen que tengo que pagar una multa por el tiempo que me hace falta para terminar el contrato. Si yo voy a terminar un contrato en el caso de Internet y es por negligencia y el por mal servicio de la prestación o por mal prestación de ese servicio, tengo todo el derecho de hacerlo. Y aunque ellos me lo nieguen, tengo el derecho de hacer una reposición, de irme ante la superintendencia, en este caso ya no es de salud, sino de servicios públicos, para que ellos, en este caso, me solucionen la problemática. Entonces muchas veces nos quedamos quietecitos y callados, ay, la empresa me negó y ahora me toca pagar todos estos meses o me toca seguir amarrada a un servicio ineficiente. Déjenme ya paso el link de asistencia, listo para que vayan como tal llenando. Bien, además saber competencias de ciudadanas sirve también para otras cositas. Vamos a mirar para qué sirve más. Mire, aunque no lo crean, y que lo diga aquí la chica que está enamorada del abogado, aunque no lo crean, las competencias ciudadanas sirven para enamorar. Y ustedes dirán, ¿y cómo así que tiene que ver la competencia ciudadana con enamorar? Se los digo a los caballeros especialmente. No hay nada que enamore más a las chicas que una persona que tenga conocimiento de las cosas de manera general. Y dentro de estas mismas de las competencias ciudadanas. Llama mucho la atención, la persona se ve mucho más interesante cuando tiene conocimiento y cuando no se deja meter los dedos en la boca, cuando no se deja engañar, ¿cierto? Entonces, aquí parece una cosa como de chiste, pero es verdad, ¿oyeron? Es verdad eso de que saber de competencia ciudadana sirve para nada. Vamos a darle aquí unos pequeños tips antes de ingresar como a la temática concreta para la hora de que nosotros vayamos a desarrollar el, el examen de Saber Pro. Aquí tenemos unos tips para la prueba. Primero, estar actualizado. Desafortunadamente, en algunos casos no estamos actualizados con lo que está pasando en la vida diaria de Colombia y preferimos estar a veces en Facebook o en Instagram o en cualquier otra red social y no de pronto enfocado en los temas álgidos de nuestra sociedad. Entonces yo sí les recomiendo enfáticamente en que estemos actualizados, que sepamos qué está pasando con el aborto, si se permite, si no se permite, qué está pasando con la eutanasia, si permiten a una persona que pueda morir asistida médicamente por una enfermedad que no es precisamente terminal, que no está en el tiempo terminal más bien. Actualizarlo con relación a la parte de la economía, de las importaciones, de la exportación, actualizado con la política, que en estos momentos, pues quien no esté actualizado es porque tiene los ojos tapados, porque por donde nosotros nos metamos está el tema de la política. Entonces, estar actualizada con esta temática. Tener claros conceptos de economía, como per cápita. ¿Han escuchado, por ejemplo, eso de per cápita? Significa por persona, por cabeza. Cuando escuchen de pronto en un enunciado per cápita, significa por persona, por cabeza, individualmente. Aranceles. ¿Qué será eso de aranceles? Los aranceles son unos impuestos que se cobran al entrar mercancía al Estado colombiano, en nuestro caso específicamente. Proteccionismo económico, que son las medidas que se utilizan en la parte económica, como por ejemplo el cobro de aranceles para que no entre tanta mercancía a nuestro país y así pues también permitir que la mercancía colombiana, que nuestra mercancía se pueda vender dentro del territorio colombiano, porque si no habría demasiadas importaciones y nuestro producto colombiano pues se quedaría sin vender. Debemos saber qué es exportación, qué es importación, qué es globalización.
Si en la pregunta dice, de acuerdo con la constitución política, en una pregunta que nos hagan, es una pregunta de conocimiento y debes responderla de acuerdo a lo que establece la Constitución. Si nos dicen de acuerdo a la Constitución política, ¿qué pasa aquí? Yo debo responderla de acuerdo a la Constitución, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución política. Pero te pueden preguntar de acuerdo al autor. Aquí no importa tu punto de vista ni el conocimiento, solo interpretar el argumento o punto de vista que tiene la persona que lo escribió. O sea, yo tengo que identificar en la pregunta por qué me están preguntando específicamente. Si es por el punto de vista del autor, si es por el punto de vista de la constitución política, tengo que identificar. La pregunta que no falla es el mecanismo de participación ciudadana que puede reformar la constitución política. Disfrazada de un contexto, de otro contexto, siempre preguntan cuál es el mecanismo de participación ciudadana que puede reformar la constitución política. Y el único mecanismo que puede cambiar, mecanismo de participación ciudadana que puede cambiarlo, se llama referéndum. Más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Chicos, cuéntenme cómo vamos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo clara? Escríbame, por favor, por el chat para no sentirme... Vamos bien, chicos. Escríbame por el chat para no sentirme solita. Escucho por ahí. Ok. Aida por ahí me dice que bien. Listo. Vamos ahora a mirar qué nos evalúan. Ok. ¿Qué nos evalúan en Saber Pro? Específicamente en lo que estamos hablando, que es competencia ciudadana. Competencias ciudadanas tiene al mismo tiempo como 4 subniveles, perdón. Salí de acá. No sé si, ¿qué pasó? Están viendo la pantalla ustedes normal, ¿cierto? Sí, señor. Denme un segundo que a mí sí se me salió la pantalla. Yo veo como el chat. Oye, Margarita. Me regalan un segundo porque no me abre aquí la pantalla. Bien, chicos, entonces son 4 cositas que nos preguntan, 4 subtemas que nos preguntan de competencia ciudadana. Uno es conocimiento, otro es la valoración del... Por favor, micrófono. Bien. Listo, entonces, decía que nos preguntan, o la temática se divide en 4 subtemáticas. Conocimiento, que es el conocimiento de la Constitución política, y es el tema que vamos a hablar específicamente hoy. Valoración de argumentos. Nosotros no solamente nos preguntan de conocimiento, sino que muchas veces nos ponen en un contexto y debemos identificar qué es lo que quiere decir el autor. Esa es valoración de argumentos. Multiperspectivismo, siempre se van a referir a una problemática social y vamos a identificar cuál es la perspectiva de diferentes personas o de diferentes grupos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta si esas personas están de acuerdo, si están en contravía, si una complementa a la otra. Eso es lo que normalmente nos preguntan en el multiperspectivismo. Y el pensamiento sistémico siempre está relacionado con las causas y con las consecuencias de un hecho social y con los posibles factores que pueden producir un hecho social. Más adelante vamos a mirar cada una de este tipo de preguntas. Hoy vamos a hablar específicamente de conocimiento, competencia de conocimiento. Entonces tenemos que, en primer lugar, lo que nos preguntan son los fundamentos del modelo
del Estado social de derecho. Se supone que Colombia es un Estado social de derecho y eso está plasmado en nuestra Constitución política. Los derechos y los deberes de los ciudadanos establecidos en la misma Constitución, la organización que tiene el Estado, las funciones y los alcances de las diferentes ramas del poder público y de los organismos de control, y los fundamentos de la participación ciudadana. Entonces, chicos, vamos a mirar aquí. Listo. Vamos a mirar o vamos a iniciar prácticamente con unas afirmaciones que se deben dar para nosotros los estudiantes al momento de realizar un examen. Comprende qué es la Constitución Política de Colombia, sus principios fundamentales. Conoce los derechos y deberes de la Constitución y conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Vamos entonces a iniciar con... Yo creo que no está compartiendo lo que estoy compartiendo acá yo. Ustedes se quedaron como atrasaditos aquí en la presentación. Me regalan aquí un segundito. Si se quedaron ahí atrasaditos, yo estoy acá más avanzada, me regalan para ver qué hago aquí con esto. Vamos a compartir la pantalla para ver si me queda más fácil. No sé por qué no me deja compartir. Vamos a mirar. Bien, ahora sí me está permitiendo compartir la pantalla. Ok, bien chicos, aquí ustedes disculparán, pero la parte esta de los sistemas y de la informática siempre tiene sus beneficios, pero también tiene sus pros y sus contras. Bien, aquí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? La diapositiva. Vamos a mirar qué es el Estado, porque lo primero que nos preguntan en las competencias ciudadanas en este examen es qué es el Estado. Y tenemos que este es un ente que está política y jurídicamente constituido. ¿Qué significa que está jurídica y políticamente constituido? Que tiene una organización, ¿cierto? Y esa organización es tanto política, tiene administración, tiene un alcalde, gobernadores, presidente, y está jurídicamente constituido, tiene unas normas que hay que cumplir. Se refiere a una organización social, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Nosotros, por mucho que no querramos a un presidente, alcalde o gobernador, nos vemos sometidos a lo que él designe, ¿cierto? Para poder tener una convivencia en una determinada región. Entonces, aquí les tengo una preguntita. Les voy a agradecer que todos me escriban la posible respuesta. No importa que se equivoquen en el chat. ¿Listo? Dice así, ¿cuáles son los elementos del Estado? Vamos a mirar para ver qué tan bien estamos aquí. Recuerden que queremos hacer algo interactivo. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tengo A, el gobierno, el suelo, los colombianos
las leyes. Recuerden lo que dimos eso en bachillerato, que es muy común. B, la población, el Congreso, soberanía y territorio. C, la población, territorio, el poder público y la soberanía. Y D, la ciudadanía, el presidente, el poder soberano y el aspecto territorial. Por favor, en el chat me responden si creen que es la A, la B, la C o la D. Hay una sola, 2 participaciones. Miremos cuántas más. Por favor, los demás, 3 participaciones, van 4. Los demás chicos. Bien. Bien. Ok. Faltan más, hay 30 participantes y faltan bastanticos todavía. Vamos a mirar, porque es que hay personas que se conectan, pero están por allá por otros laditos. Vamos. Van 14 apenas. Vamos a mirar A, C, 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 C. Señor, yo la veo, lo que pasa es que no me deja escribir el teclado. Ok, listo. Bueno, chicos, aquí hay otras participaciones más, la C y la C. Precisamente la respuesta es la C. Es la población, que es el elemento humano, vamos a mirar ahorita. El territorio, la parte donde estamos ubicadas, donde estamos asentada la población. El poder público, que es el gobierno de manera general. Y la soberanía, que es la autonomía que tienen los gobernantes para tomar las propias decisiones sin injerencia de otros estados. Entonces vamos a mirar aquí de manera general cuáles son los elementos del Estado. En primer lugar, la población. Se supone, pues de acuerdo al Estado Social de Derecho, que todas las decisiones, tanto legales como administrativas, deben tener en cuenta en primer lugar a la población, por encima incluso de la parte económica. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la pandemia, en el inicio sobre todo de ella, ¿cierto? Que el comercio literalmente se cerró, mucho tipo de comercio se cerró. Y fíjense cómo pusieron por encima de la parte de la economía del país, sabiendo que se iba a afectar, eso era claro, pero por encima tratar de salvaguardar el mayor número de vidas posible, porque entre mayor persona se infectara, se contagiara, pues más grande era de pronto la posibilidad de que existieran muertos, víctimas mortales de esta pandemia. Entonces, la población es el elemento principal. Somos los seres humanos. No existe estado sin población, sin personas. De segunda medida tenemos el territorio. El territorio es donde está asentada la población, donde está ubicada la población. Aquí tenemos que hace parte de este territorio el suelo, el subsuelo, ¿cierto? El espacio aéreo, que solamente pueden transitar las personas, los aviones específicamente, que permita el Estado colombiano. El espacio marítimo, que no solamente es el mar, sino también las aguas de los ríos, y también tiene soberanía el Estado colombiano de entre ellos mismos. Y hay otra que se llama órbita geoestacional, que es donde están ubicadas, por ejemplo, los satélites. No todos los estados tienen órbita geoestacional, solamente los que están ubicados, si se acuerdan, de geografía en la línea del Ecuador. Colombia, por ejemplo, tiene órbita geoestacional. Eso permite, aunque no tengamos propiamente satélites, sí están ubicados satélites de otros países en nuestra órbita geoestacional. Tenemos también al mismo tiempo el poder público. El poder público son las 3 ramas del poder público que supongo que ustedes han escuchado desde el bachillerato, incluso desde la primaria, las 3 ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por ejemplo, en el ejecutivo podemos identificar que está el presidente de la República,
el vicepresidente a nivel nacional, presidente, vicepresidente, que son elegidos por periodos de 4 años, no prorrogables en el momento no se puede prorrogar o no se puede reelegir un gobierno a nivel nacional, y ellos al mismo tiempo, tanto el presidente como el vicepresidente demoran 4 años. El vicepresidente reemplazaría al presidente en las fallas, ya sea temporales o permanentes, en el caso, por ejemplo, que el presidente muriera, que el presidente lo destituyeran o renunciara, ¿cierto? Entonces, tendría el papel de presidente el señor vicepresidente o señora, dependiendo, pues, en el caso concreto. A nivel nacional también tenemos a unos señores denominados ministros, que son los que le ayudan al presidente de la República en las esferas más grandes del país, como en la educación, la salud, la vivienda, el transporte. Todo ello tienes, por ejemplo, ahorita ahí Ministerio de las TIC, que es tan común, ¿cierto? Por alguna cosita que pasó por ahí con el Ministerio de las TIC. Entonces, estos ministerios ayudan a gobernar, pero estos ministros son de libre nombramiento y remoción. Es decir, el presidente los escoge y él mismo cuando quiere puede decir chao, chao. Eso a nivel nacional. A nivel departamental tenemos al gobernador y su gabinete secretarial, y a nivel municipal tenemos específicamente al alcalde y también un gabinete municipal. Perfecto. Esa es la rama ejecutiva. La rama legislativa tenemos al Congreso de la República, que es quienes hacen las leyes colombianas. Las hacen, las derogan y las cambian, ¿cierto? Entonces, cada 4 años también elegimos al Congreso de la República. Y este Congreso está dividida por 2 grandes cámaras. La Cámara Alta, que se llama Senado y tiene una circunscripción nacional, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes y tiene una circunscripción territorial. ¿Qué quiere decir circunscripción nacional y territorial? Que el Senado, por ejemplo, que tiene una circunscripción nacional, nosotros podemos elegir a cualquier candidato al Senado en todo el país, mientras que por Cámara de Representantes solamente vamos a elegir a los de nuestro departamento, o circunscripciones especiales como los indígenas y los afrocolombianos. Entonces, ese es el Congreso de la República y encabeza lo que es la rama legislativa. Y por otro lado tenemos la rama judicial, que es donde están los jueces, los magistrados y las altas cortes, que van a dirimir los problemas que se presentan entre los ciudadanos. Por ejemplo, si yo voy a demandar a mi vecino por alguna razón o a una persona porque me debe una cantidad de dinero, yo lo hago ante un juez. Voy a demandar a mi jefe porque no me quiere pagar las horas extras, lo demando ante un juez. Voy a demandar al Estado porque por culpa del Estado iba por un puente, el puente se cayó y me ocasionó algunos daños. Demando ante un juez, ante los juzgados como tal. ¿Listo? Por último, como elementos del Estado tengo la soberanía. La soberanía nacional está relacionada, ya dijimos un poquito, con la potestad y la autoridad que tiene el gobierno para hacer elecciones relacionadas con Colombia, o sea, tomar decisiones que no tenga injerencia. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a Estados Unidos en ninguna de nuestras políticas, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a Venezuela para hacer un TLC con otro país. ¿Por qué? Porque somos soberanos. O esa es la idea de la soberanía, por lo menos. Bien, vamos a mirar aquí un momentico. No hay chat, perfecto. Vamos a mirar aquí unas preguntitas. Ustedes me van a disculpar que de pronto el texto es bastante extenso para la diapositiva, pero como son preguntas, pues no se pueden recortar, ¿oyeron? Entonces, espero que le presten mucha atención, que escuchen, porque vamos a tener la misma dinámica. Van a escuchar la pregunta
Voy a darles unas alternativas y por el chat ustedes me responden si es la A, la B, la C y la D. Y asimismo, pues vamos a tratar de identificar cómo estamos, si estamos bien o no estamos tan bien en competencias ciudadanas. Bien, en Colombia, y hablamos de esto, en Colombia las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos, ¿cierto? Para evitar abusos hay las tres ramas del poder y una puede controlar a la otra. Una de estas tres ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. Por eso que le digo que tenemos que estar atentos y actualizados. Esta moción de censura en los últimos tiempos se ha escuchado mucho. Entonces aquí está lo relacionado con la pregunta. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de funcionarios del Estado, así como tener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Esto fue tomado de una página que aquí está reportada, porque no la hice la pregunta yo, sino la saqué de una página. Entonces, aquí lo importante para responder esta pregunta, nos dice que la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Miremos la pregunta. De acuerdo con la Constitución política, ¿cuál de las ramas del poder público puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? ¿Quién podrá hacer esa moción de censura a los ministros? ¿Será A, la rama electoral, B, la rama ejecutiva, C, la rama judicial o D, la rama legislativa? Por favor, me responden en el chat. Si quieren, les repito la pregunta, no sé si de pronto entendieron. ¿Quién hace esa moción de censura? Si la A, la rama electoral, B, la rama ejecutiva, C, la rama judicial o D, la rama legislativa. Cuéntenme por el chat, por favor. Aquí hay una respuesta. Van dos apenas. Van cuatro apenas. Bueno, estamos un poco lentos respondiendo las preguntas. Listo, necesito que más personas me participen y me escriban la opción que crean conveniente. ¿Quién puede hacer ese control político a través de la moción de censura? A, la rama electoral, B, la rama ejecutiva, C, la rama judicial o D, la rama legislativa. Solo 8, necesito más participantes, los demás, ¿dónde estarán? Bien, chicos. Aquí alguien más me responde. Por último, la C, la C, la C, la C. Bien, miremos algo. La rama electoral no existe, ¿cierto? Eso es lo primero que yo me voy a dar cuenta, porque hay una respuesta que enseguida dice uno, esta no es. La rama electoral no existe. La rama ejecutiva es la encargada de, incluso él es el que coloca a los ministros, entonces él no sería el que le hace ese control político. La rama judicial tampoco, los jueces no, es la de la rama legislativa. Y ojo, porque la gran mayoría colocó que C. ¿Oyeron? Les voy a decir de toditos. Quien me colocó de, por acá hay uno, equipo a todos, algo así. Otro de Paola Erazo y Juliet Vides.
fueron las únicas que atinaron con la rama legislativa. Recuerden que la rama legislativa es el Congreso de la República. Hace poco tiempo, por ejemplo, a Budeín se le hizo un control de político llamado moción de censura y se le hizo el Congreso de la República. Pero antes de literalmente sacarla, ella misma renunció, entonces evitó precisamente porque la votación que iba a tener de los congresistas era por mayoría sacarla del ministerio después de que se hubiese extraviado unos milloncitos por ahí que se perdieron poquiticos de este Ministerio de Telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces es la rama legislativa, no se le olvide. El Congreso de la República es el que hace las llamadas mociones de censura, que es el llamamiento a los ministros para que definitivamente cuando se las embarran, expliquen qué está pasando en ese ministerio, ¿bien? Entonces continuamos con otra preguntita. Prestémosle mucha atención para que podamos entender. Recuerden que estos textos son largos, no porque yo quiera, sino porque así van a ser los textos el día del examen, para acostumbrarnos definitivamente. El estado de excepción, yo espero que alguna vez lo han escuchado, sino igual vamos a hablar un poquito de esto. El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia, en la cual el presidente, cuando hablan del presidente de la República, puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. Ese es como el concepto y nos lo da el mismo. Las excepciones o los estados de excepción es un mecanismo, pero una medida de manera temporal donde el presidente o gobernadores o incluso alcalde tienen un poder superior en estos tiempos para contrarrestar algo que amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad, por ejemplo, de restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas. No sé si ustedes se acuerdan en la parte histórica, de pronto ustedes no lo vivieron, ni siquiera yo lo he vivido, la parte del Bogotazo, cuando se tomaron la toma del Palacio de Justicia, sí, hubo un estado de conmoción exterior y ahí lo primero que hace el presidente es restringir o prohibir las reuniones o manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas. Imagínense, se puede ordenar la aprehensión, o sea, la detención preventiva de la persona sin tener incluso una orden de un fiscal. Modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas posteriormente por la Corte Constitucional. A partir de la anterior definición se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se altera la distribución del orden del poder público. Recuerden de las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. Se supone que las tres tienen el mismo poder, pero cuando hay un estado de excepción hay una alteración de la distribución de ese poder público. Miremos, dice, ¿por qué? Aquí vamos a mirar la respuesta, ¿cierto? A, no es posible modificar el presupuesto del país porque los recursos públicos se adjudican previamente. B, la rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. C, la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. C, el presidente podrá proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer esto. Entonces, la pregunta está enfocada al conocimiento, ¿cierto? Nos dicen que hay que las ramas del poder público, ninguna se puede intervenir en la otra, ninguna puede intervenir en la otra de manera general. Pero cuando existe un estado de excepción, se dan precisamente unas excepciones y nos dicen que el presidente de la República puede dedicarse a ciertas cosas
como otorgar, prohibir manifestaciones públicas, cosas relacionadas con el presupuesto, y también nos habla de que puede hacer detenciones a personas de manera preventiva, quitarle la libertad. Entonces nos preguntan que por qué se está dando esa injerencia de una rama con otra. Y la primera dicen, no es posible modificar el presupuesto del país porque los recursos públicos se adjudican previamente. B, la rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. C, la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. D, el presidente podría proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer eso. Por favor, en el chat me colaboran la A, la B, la C o la D. Cuéntenme, chicos, aquí van dos. ¿Quién más? Dos respuestas hasta ahora, por favor. 3. 4 personas. 5. C, D, B, 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 B. La mayoría me dice que la B, la rama ejecutiva debe ser la única de restringir la manifestación. La respuesta, chicos, es la C. La rama judicial debe ser la única encargada del arresto de personas por medio de una orden judicial. La respuesta es la C. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas que atinaron a la respuesta. Muy bien. Vamos a mirar entonces otra preguntita aquí. Muy interesante, esta es corta, esta es como chévere. No sé si ya la están viendo aquí, sí. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin requiere convocar un referéndum. El presidente puede hacer esto, es la pregunta. Voy a volver a leer para que tengan bien claro el contexto. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida, es decir, que todos los años se pueda reelegir o cada 4 años se pudiera reelegir el mismo presidente. Dentro de la Constitución política, ¿cierto? Entonces dice, para tal fin requiere o quiere convocar un referéndum. ¿El presidente puede hacer esto? Es la pregunta. Dice la A, sí, porque los referéndums permiten reformar la Constitución. Ya por ahí les hablé algo de eso al inicio. Sí, porque el referéndum permite reformar la Constitución. B, no, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo, solo a través de una asamblea constituyente. C, sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al Poder Legislativo. Y D, no, porque los referéndums no permiten reformar la Constitución. Entonces, chicos, ahí tienen su chat abierto, la A, la B, la C o la D. Ese creo que está más sencillo, de acuerdo que ya les expliqué algo sobre eso. Bien, ¿quién más? Otros más ahí para mirar qué tan... Bien, la respuesta, chicos, es la A. Sí, porque los referéndums permiten reformar la Constitución. ¿Recuerdan cuando les dije los tips
del examen, estas preguntas siempre las hacen de un contexto con otro contexto. El hecho es identificar que un mecanismo para reformar la constitución política es precisamente el referéndum. A través del referéndum se pueden cambiar la constitución política, reformar la constitución política a través de un mecanismo como es el referéndum. Ni el plebiscito, ni el cabildo abierto, ni la consulta popular permiten cambiar la constitución política o reformarla, solo el referéndum. En el caso de que todos los colombianos o la mayoría de los colombianos aprobaran esa decisión. Miremos aquí ahora un tema que son los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a ir explicando cada uno de ellos, vamos a ir haciendo preguntas y también explicar. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática que tenemos todos los ciudadanos y permite la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder. Miremos esta preguntita aquí. Ah, no, esta preguntita no. Aquí hay las tres maneras de hacer un referéndum. El referéndum puede ser dos, derogatorio o aprobatorio. Nos hablan de referéndum, que es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma que ya está vigente. El referéndum puede ser nacional, regional, departamental, distrital o municipal. Esto es muy interesante. El referéndum lo puede hacer a nivel departamental o municipal también, no solamente a nivel nacional o regional. ¿Ok? Ahí existe un referéndum derogatorio que es el que somete a un acto legislativo de una ley, una ordenanza o un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, en la totalidad, a consideración del pueblo para que ésta decida si la deroga o no. Es decir, ya hay una ley que existe y de pronto que quiere que se cambie, entonces se hace a través de un referéndum derogatorio para derogar una norma. Y el aprobatorio es el sometimiento de un proyecto, de un acto legislativo, de una ley, de ordenanza, de acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por esa corporación pública, en consideración al pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. Como en el caso, por ejemplo, si una persona quiere, ahorita escuché que va a haber de pronto un referéndum para que el aborto vuelva a ser un delito en Colombia, ¿cierto? Entonces se haría una votación a nivel nacional para derogar una norma que ya está vigente en este caso. Miremos esta preguntita aquí relacionada con otra forma de mecanismo de participación ciudadana. Un grupo de ciudadanos está organizando una revocatoria de mandato al presidente de la República de Colombia. En este caso, ojo, un grupo de ciudadanos está organizando una revocatoria de mandato al presidente de la República de Colombia. En este caso, A, es posible porque los ciudadanos tienen derecho a la revocatoria de mandato constitucionalmente. B, no, solo es posible si el Congreso aprueba la elección de revocatoria de mandato. C, no es posible porque la revocatoria de mandato solo se puede hacer en contra de gobernadores y alcaldes. Y la D, es posible si recoge el 10% de firmas de la población electoral. Recuerden que estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana llamado revocatoria de mandato. Entonces, se supone que se le va a hacer una revocatoria del mandato al presidente de la República. ¿Será que eso es posible? A, es posible porque los ciudadanos tienen derecho a la revocatoria de mandato constitucionalmente. B, solo es posible si el Congreso aprueba la elección de la revocatoria del mandato. C, no es posible porque la revocatoria de mandato solo se puede hacer en contra de gobernadores y alcaldes, es decir, presidente quedaría excluido. Y D, es posible si se
escoge el 10% de las firmas de la población electoral. Solo han participado 3, por favor. Van 5 solamente. Miremos para ver qué pasa con la revocatoria de mandato. Otra personita más, por favor, que participe. Bien. Miremos entonces en el chat cómo quedó repartido. La gran mayoría me dice que la A. Es posible porque los ciudadanos tienen derecho a la revocatoria de mandato constitucionalmente. Es verdad que los colombianos tenemos derecho a la revocatoria, pero no al presidente de la República. En este caso, la respuesta es la C. No es posible porque la revocatoria de mandato solo se puede hacer contra alcaldes y gobernadores. Contra el presidente de la República no es posible. Créanme que si no ya más de una revocatoria se hubiese visto en nuestro país. Solamente está para alcaldes y gobernadores. Entonces miremos aquí que nos habla de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido ya sea a un gobernador o a un alcalde. Miremos otra preguntita por acá. Un alcalde de una ciudad de Colombia, ambiente, un alcalde. Él pretende, utilizar los lotes baldíos para reforestación, pero quiere consultar el pueblo a través de un plebiscito. En este caso, A, no es posible porque el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente de la República. B, no es posible porque el plebiscito es solo para reformar la ley. C, sí es posible, pero debe sacar la mayoría de votos. Y D, sí es posible porque es un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, miremos a ver cuál sería la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es? A, no es posible que ese alcalde haga el plebiscito. A, no es posible porque el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente de la República. B, no es posible porque el plebiscito es solo para reformar la ley. C, sí es posible, pero debe sacar la mayoría de votos. Y D, sí es posible porque es un mecanismo de participación ciudadana. Abierta la urna virtual. Cuatro personas hasta ahora. Bien, miremos qué dice el chat. Los últimos, la mayoría dijo la A. Vamos a ver. No es posible porque el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente de la República. Miremos el concepto del plebiscito. Aquí lo tenemos. El plebiscito es un pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República. Solo lo puede hacer el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Entonces, definitivamente, el presidente es el único que puede convocar un plebiscito. Miremos de qué se trata la consulta popular como mecanismo también de participación ciudadana. Dice, la consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador, el alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo
para que éste pronuncie formalmente al respecto. Entonces, la consulta popular es una consulta que ya sea el alcalde, el gobernador o el presidente le hace a su pueblo, ¿cierto? Es una pregunta de carácter general para ver qué siente la ciudadanía, qué quiere la ciudadanía. Como por ejemplo, hace algún tiempo se hizo una consulta popular relacionada con la región Caribe, que si se quería que la región Caribe tuviese autonomía como tal. Esa consulta se hizo algún tiempo en nuestro territorio. También el presidente de la República, ¿se acuerdan cuando el proceso de paz hizo también una consulta popular donde las personas se les hizo unas preguntas de manera general si querían o no querían algunos puntos relacionados con el proceso de paz? Y aunque la consulta popular no obtuvo la votación necesaria, después el presidente pues lo hizo independientemente de lo que pensara el pueblo. Él igual realizó el proceso de paz que ya sabemos que históricamente se llevó en el gobierno del señor Santos. Bien, chicos, vamos aquí a mirar la última preguntita que tenemos. Dice, un grupo de ciudadanos van a participar de un cabildo abierto con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Repito, un grupo de ciudadanos van a participar de un cabildo abierto con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Se puede afirmar que A, van a reunirse con el cacique indígena de su territorio. B, van a reunirse con el presidente de la República. C, van a reunirse con el Consejo Municipal o las juntas administrativas locales. Y D, van a reunirse con el alcalde del municipio. Aquí estamos preguntando de qué se trata un cabildo abierto, ¿cierto? Y nos dicen que es un grupo de ciudadanos van a participar de un cabildo abierto con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Y nos dicen que se puede afirmar que se van a reunir con el cacique indígena de su territorio, van a reunirse B, con el presidente de la República, C, con el Consejo Juntas Administrativas Locales y D, van a reunirse con el alcalde del municipio. ¿Qué piensa? C, C, A, C, ¿quién más? ¿Quién más? Bien, la respuesta es la C. Van a reunirse con el Consejo Municipal o juntas administradoras locales. Eso es como tal el cabildo abierto. Y aquí tenemos precisamente el concepto. El cabildo abierto es la reunión pública de las juntas administradoras locales en los cuales los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés de la comunidad. Muchas personas se confunden el término de cabildo abierto y piensan que es una reunión de indígenas, pero el cabildo abierto está indicado para cualquier población, ¿cierto? Cualquier tipo de persona se puede reunir con el Consejo Municipal, con las juntas administrativas locales, para discutir temas de interés público, como por ejemplo la seguridad, el manejo de las basuras, los servicios públicos domiciliarios, cualquier tipo de este tema que le interese a la comunidad podrá ser discutido dentro de este cabildo abierto. Realmente es un mecanismo muy importante, pero de muy poco uso. Sería chévere que realmente se utilizaran más estos mecanismos de participación ciudadana, porque así podrían definitivamente, de pronto tendríamos los ciudadanos un poquito más, si no voto, por lo menos voz para que nos escucharan
en las situaciones que está viviendo nuestra región, nuestro municipio como tal, o nuestra comunidad a nivel local. Bien, chicos, si se dan cuenta de lo que trata bueno, en primer lugar, quiero que alguien me diga qué tan bien o qué tan mal le fue. No nos dé pena decir, la verdad es que solo atiné a 2, atiné solamente a 3, no atiné a 1. Quiero escucharlos para ver cómo les fue y cómo se sintieron en las preguntas y respuestas. Por favor, alguien que me diga, si no los llamo por aquí, la idea es que no llamarlos, sino que ustedes participen voluntariamente. Cuéntenme. ¿Cómo les fue, chicos? Aida Gamboa, mi amiga Aida, cuéntame cómo te fue en el ejercicio. Aida Gamboa, el joven Andrés Arrázola, cuénteme, simplemente quiero escucharlo, la verdad que no me fue tan bien, si me fue... Señor, no muy bien, no. pero se aprende. Ajá, ¿quién me habló? Disculpe. Aida, Hola Aida, ¿cómo estás, ¿cómo mi está? corazón hermoso? Bien, 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 Qué gracias. bueno. Bien, no te preocupes, pero la idea es aprender, ¿cierto? Fíjense Así que es, así es. son temas que se supone que nosotros ya deberíamos traer como en nuestro conocimiento, porque son temas transversales, no solamente que atinan para el derecho, para los que están estudiando derecho, sino para todas las personas. Todos tenemos que saber de los mecanismos de participación ciudadana. En Esplavia, chicos, nos falta afianzar más conocimiento, así es. En Esplavia, solo respondido bien, no muy bien, bueno, listo. Chicos, en Esplavia hay un material que se llama cartilla de competencias ciudadanas. En esa cartillita vamos a encontrar toda esta información y aún más información todavía, y lo mismo estas diapositivas van a estar disponibles para que ustedes tengan acceso a ella, para que puedan acceder y que puedan lógicamente sacarle el provecho a estas mismas. La idea, chicos, es que todos ustedes puedan participar activamente en estas actividades. Y recuerden que también en Esplavia van a encontrar, y por favor, para la próxima clase que nos encontremos el próximo jueves, ojalá ya todos hayan resuelto unas actividades que se encuentran, que son unas preguntas también, son pocas, son 8, 9, máximo 10 preguntitas, para ir resolviéndolas y así podamos saber de qué se trata. La idea es que la próxima semana también podamos discutir y mirar las respuestas, el porqué de las respuestas, por qué sí, por qué no es esta respuesta. Listo. Entonces, por favor, estén muy atentos a Esplavia para que vayan haciendo las actividades planteadas ahí en lo relacionado con competencias ciudadanas. Yo tengo que verificar porque a veces están ocultas las actividades. Mañana precisamente voy a identificar para ver si, para que todos tengan el acceso a la primera actividad que es la que me interesa hasta el día de hoy. ¿Oyeron? Que está relacionado con el conocimiento. La próxima semana vamos a hablar de las otras formas también de preguntas que se hacen en la prueba de Saber Pro, que es la valoración de argumentos, y de pronto veamos algo de multiperspectivismo. Y al final terminaremos con el pensamiento sistémico. Entonces, chicos, la idea es que nosotros podamos desarrollar las preguntas, pero que también sepamos por qué está buena y por qué está mal. Y este ejercicio nos va a permitir, si lo hacemos de manera consciente, nos va a permitir adquirir las herramientas necesarias para tener un buen resultado en estas pruebas.
Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, inquietud o sugerencia de pronto que ustedes tengan con relación a los talleres que vamos a desarrollar? Chicos, ¿alguna inquietud, alguna duda o de pronto alguna sugerencia, sobre todo con relación, profe? Me gustaría que hablaran un poquito más de esto, que profundizaran un poquito más sobre cualquier otra cosa. Cuéntenme, los escucho. Daniela Aguas, Carmen Llanos, Olga Oviedo. Los escucho. ¿Cómo les fue en el día de hoy? ¿Me di a entender? ¿Fui clara? ¿De pronto no me entendieron? Y todo eso es válido. Señor, buenas tardes. No, muy clara, muy dinámica. Le entendí bastante. Me pareció excelente. Todo claro. ¿Quién me está hablando, mi amor? Porque aquí no identifico. Daniela Aguas. Todo claro, señor. Daniela. Señor, que ¿Tú todo eres claro. Sí, ¿Cómo, ¿de qué señor? facultad? ¿De qué programa? Tecnología en salud ocupacional. Ocupacional, es decir, tú directamente no has tenido como una materia relacionada con este tema específicamente, ¿cierto? No, señora. Fíjense que Así es tampoco. es bastante importante que nosotros tengamos todos estos conocimientos claros, no solamente por la prueba, sino porque definitivamente esto nos va a servir para nuestra vida práctica, para enfrentarnos a soluciones de problemas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué otra personita tiene de pronto alguna otra pregunta? ¿Están de acuerdo que trabajemos específicamente con preguntas y que ustedes vayan respondiendo por el chat? ¿O quieren otra metodología? Ustedes me dirán. Así me parece bien. No sé qué dicen el resto de compañeros. Olga, ¿de qué programa eres? Contaduría. Ok, Olguita, muy bien. Bien, chicos, yo creo que por el día de hoy, si hay alguien más que de pronto tenga que decir, pues se escucha. Pero por el día de hoy la idea era hacer como una introducción a lo que es el contenido del examen y específicamente a la parte de el conocimiento. Lógico que nosotros en un taller no vamos en ningún momento a darle la totalidad del conocimiento, el link de la asistencia, ok. No vamos a tener la totalidad del conocimiento porque son cosas que se han tenido que adquirir a lo largo de la carrera, ¿cierto? Sin embargo, la idea es como ir practicando con las preguntas y así afianzar el conocimiento o las competencias que necesitamos para esta prueba. Entonces, chicos, yo los invito a que la próxima semana nos conectemos de manera puntualita y podamos desarrollar las siguientes temáticas que son valoración de argumento y multiperspectivismo. Les agradezco enormemente su participación, que hayan estado activos y si no hay más nada que decir, pues nos encontraremos la próxima semana. ¿Listo? Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Ok, feliz tarde. Ok, mi amor, bendiciones.